Bien, comenzó la grabación. Buenas tardes. Hola, hola. Mira, abrí el... Listo. Ahora sí, ahora tenemos. ¿Nadie? Yo creo que no. Sí, se apaga. Sí. Voy a pausar la grabación. Doble A, doble A. Sí. Están los dos titilando. Mira. Y eso que no tiene batería. Todo un problema. ¿Cómo estás? Sí, el problema es que cuando se apaga, eh, este no titila, fíjate, este no titila. Ahí puede ser. Hola, hola. Ahí está. Bueno, habilitamos de nuevo. Seguimos con lo que ustedes estaban planteando. Sigamos con lo que me estabas diciendo. Sí, exactamente. Sí. Flores de jardín. Ah, ok. Perfecto. ¿A dónde las compró? ¿En Bolivia o en Argentina? Ah, flor de problema. No se puede. Claro. Y bueno, pero por desconocimiento. ¿Te das cuenta? Este principio de que la ley se reputa conocida por todos desde el momento de la publicación en el boletín oficial y no es tan así, ¿no? Puede fallar. Puede fallar. Claro que sí. Claro que sí. Sí, sí, sin duda. Bueno, y estas infracciones no necesariamente ingresan en el ámbito del derecho penal. Y esa es la comparativa. ¿Tienen carácter sancionatorio? Sí. El decomiso. El decomiso es una pena, una sanción aplicada al caso concreto, que es instantánea. ¿Te das cuenta? Exactamente. Con la criminología, ¿sí? Con el derecho procesal penal, con el derecho constitucional, ese ya lo venimos desarrollando.
Sí, cuando una persona recibe una condena de cumplimiento efectivo, ingresa en lo que se llama régimen de ejecución penal. Eso. No, también el decomiso es penal, netamente penal. Sí, porque por ejemplo, los bienes utilizados para cometer un delito quedan sujetos a decomiso. ¿Sí? Además de que sirven de evidencia, evidencia. Después va a ser valorada e incorporada al proceso como prueba, que es todo un proceso valorativo. La terminología, la semántica en derecho es muy importante. Y fíjense que nosotros, nosotros, los abogados que somos bichos raros, este, tampoco es que le asignamos a la terminología una semántica distinta, ¿sí? Pero que necesitan precisiones por el uso en el contexto, ¿sí? Pero las palabras significan lo mismo, ¿se entiende? No, la prueba, a ver, la evidencia cuando es incorporada al proceso y luego de atravesar el control probatorio entre partes, recién se incorpora al proceso como prueba. Y la prueba es la que el juez va a valorar en su sentencia. El juez no valora evidencia. La evidencia es aportada por las partes para convertirse en prueba, siempre y cuando haya sido legalmente obtenida, regularmente introducida al proceso y sometido al control entre partes. ¿Sí? Esas, esos tres momentos tiene que atravesar una evidencia para convertirse en prueba. Pará, no, no te vas tan allá, ¿sí? Porque, a ver, dale, ¿qué pasó con el arma? Sí, está bien. Bueno, yo este micrófono lo puedo usar como arma impropia. Si te lo revoleo por la cabeza y te golpeo, es un arma impropia con la que te produjo una lesión. ¿Cómo? Sí, cuando vayas a ejercer el derecho penal y te toque un fiscal que te diga que usaste un micrófono como arma impropia, va a ver cómo corre la calificante. ¿Eh? ¿Eh? Por supuesto que esto es una respuesta desde el ámbito forense, no desde el ámbito académico. Sí, el robo con arma. Sí. No, no, delfines. No, no. Bueno, los elementos del tipo penal, hay elementos normativos, por ejemplo, que por referencia a otro ámbito del derecho se determina la definición del elemento normativo. Por ejemplo, ¿dónde se define la característica de una persona como funcionario público? Bueno, pero no en el Código Penal, ¿sí? El que en ejercicio de su función cometiere, bueno, veremos, ¿sí? Un abuso de autoridad, por ejemplo. ¿Y quién define quién es un funcionario público? ¿Quién define la capacidad de una persona? ¿Sí? El que al momento del hecho, por insuficiencia o alteración morbosa de su facultad, no hubiese comprendido la criminalidad del acto, estamos hablando de capacidad. Código Civil, sin duda. ¿Se entiende todo esto? El concepto de cosa total o parcialmente ajena. Código Civil, ¿se entiende? Patrimonio, ¿dónde? Sí, Código de Comercio, Código Civil y Comercial. Antes existían, estaban separaditos, ¿sí? Bueno, es lo que yo les decía hace un ratito fuera de la grabación. Sí, claro. Bien, ¿algo más? Penas accesorias y penas principales, correcto. Pero no hemos hablado del fin y de la función, ¿sí? Como finalidad, ¿qué es lo que le falta de principales y accesorias? No quiero dejarla sin respuesta. La pena principal es la que se aplica a consecuencia de la comisión del delito, que puede ser la pena de prisión, la pena de inhabilitación, la pena de multa, el decomiso, pueden ser penas principales. Según la escala penal o la escala punitiva que tenga cada delito en particular. Ustedes van a encontrar en el Código Penal delitos que están sancionados con pena de multa, ¿sí? Hay, en la generalidad de los casos, delitos sancionados con pena de prisión o reclusión.
y hay delitos sancionados con pena de inhabilitación. Pero todas estas que yo les estoy presentando como penas principales pueden ser accesorias, salvo la pena de prisión o reclusión, que siempre es pena principal. Ok, vamos a la pena de prisión, que siempre es pena principal. ¿Sí? Condenar a la persona de Juancito X a la pena de 6 años de prisión como autor responsable de un delito de robo con arma. ¿Sí? Ya que trajiste en los términos del artículo 166 del Código Penal. Más accesoria legal y costa. Generalmente, el artículo de la parte dispositiva de la sentencia establece términos más, términos menos en esta mención. Si esta persona que se lo condena a cumplir una pena de 6 años de prisión, evidentemente la tiene que cumplir dentro de una institución penitenciaria, porque no estamos dentro de los parámetros establecidos en el artículo 26 del Código Penal, ¿sí? Por lo tanto, la pena es de ejecución o de cumplimiento efectivo dentro de la institución penitenciaria. Ok. Esta pena trae aparejado como accesoria que puede o no haber sido impuesta como tal por el juez al momento de dictar su sentencia, la de inhabilitación para el ejercicio de determinados derechos durante el tiempo de la condena. Durante esos 6 años, esta persona está inhabilitada, por ejemplo, de ejercer el comercio. Está inhabilitada de ejercer plenamente la responsabilidad parental si tuviese hijos menores a cargo. ¿Sí? Está inhabilitada de ejercer el derecho al sufragio. ¿Sí? Está en prisión, está condenado, pero no es tan obvio. Es una pena accesoria a la principal, no establecida de manera taxativa en la sentencia. ¿Se entiende? Supongamos que esto fue un delito de homicidio en accidente de tránsito. ¿Sí? Y resulta que a la persona la condenan a una pena de cumplimiento efectivo. Supongamos 4 años de prisión, más la inhabilitación por el doble del tiempo de la condena para conducir vehículos automotores. Esa es una accesoria que está establecida en la sentencia. Lo que pasa es que hay accesorias que son implícitas a la pena principal y hay accesorias que son explícitas a la pena principal, porque el juez las establece en su sentencia. ¿Se comprende esto que estoy diciendo, esta diferencia? No depende del juez. No, porque está establecido en el Código Penal. A ver, si ustedes me permiten el furcio, vienen en el paquete. ¿Se entiende? Viene en el combo, para que se entienda mejor. Ustedes sabrán disculparla. ¿Eh? Y sí, para decirlo, buen romance. ¿Se entiende hasta acá? Bárbaro. Pero hay delitos que establecen penas principales y accesorias en la escala penal. Sufría pena de prisión más inhabilitación y el propio legislador las establece de esa manera. Entonces al juez no le queda otro camino que explicitarlas temporalmente en su sentencia. ¿Por qué digo temporalmente? Porque le tiene que establecer un tiempo específico de cumplimiento, porque la pena indeterminada no existe. Es ilegal una pena indeterminada. ¿Sí? Afectaría un montón de principios. ¿Estamos? Bien. ¿Qué función se les ocurre que puede cumplir la pena en la sociedad en su conjunto? Ustedes agarran el artículo 79 y léanlo. A ver, alguien que tenga un código penal en la mano. Reformar, y no sé, ¿a vos necesitan reformarte algo? Sí, sí, de hecho regula conducta. 79, a ver, va a leer la compañera el 79. Silencio un segundo.
Bueno, ¿cuál es el tipo penal en esta? No, el tipo penal es el que describe la conducta prohibida. El que matare a otro. Ok, ¿y cuál es la escala punitiva en ese artículo? O sea que 8 es el mínimo o es el máximo. El mínimo. Y el máximo es 25. Y ustedes son jueces o juezas. ¿Cómo hacen para establecer para una persona que ha matado a otra de un disparo, cuál es el tiempo de condena justo y proporcional a la culpabilidad de esa persona se merece imponer? Claro. Pero acá no hay agravante porque estamos hablando de un homicidio simple. Entonces establecemos una escala penal de 8 a 25. Bueno, esas son supuestos agravantes, pero acá un homicidio simple de dos personas desconocidas que uno agarra, saca un arma, le mete un tiro y lo mata. ¿Sí? Homicidio simple. Puede ser. Bueno, ese es la primera parte del 40, del 41, perdón. Está bien, pero el 80 establece supuestos agravantes. Bueno, entonces tenemos una tarea difícil en el caso de que seamos todos jueces o juezas para determinar cuál es la pena para el caso concreto. Porque el margen es muy amplio. 8 años a 25 es como un montón desde el mínimo al máximo, ¿verdad? Y ya 8 años es un montón. 8 años en la vida de todos ustedes, a ver, ¿cuánto es? Un montonazo, ¿verdad? Más de la carrera, una carrera y un posgrado. Sí. Dejando de lado el trabajo, ¿no? ¿Cómo hacemos? Bueno, esa es la respuesta que nosotros tenemos que sacar de acá, de esta materia. Porque parece fácil. ¿Cómo? No, no es fácil. No, no es fácil. Ustedes pónganse, asuman el rol de jueces. ¿Sí? Y el caso ya se termina, ya alegaron las partes, ya el fiscal pidió 20, el defensor dijo 8, y todos dieron sus argumentos, y buenos argumentos de por qué corresponde 8 y por qué corresponde 20, y ustedes están en esa encrucijada de decir, ¿y acá? Esta persona que mató a otra, ¿cuál es la pena justa para el caso concreto? ¿Cómo se determina? ¿Y qué produce la pena en la persona que la tiene que cumplir? ¿Y qué produce la pena en su entorno cercano y en la sociedad en su conjunto? Entonces ahí estamos hablando de la función de la pena. Está bien, pero a ver, como primera reacción, suponete, vos sos hermana de la víctima, ¿sí? La persona que mataron es hermana o hermano tuyo. Y resulta que el acusado soy yo, ¿ok? Y el fiscal pidió 25 años en mi contra. Una pena de 25 años. ¿Vos vas a estar conforme? No, que le den perpetua. Claro, por supuesto que vos como familiar de la víctima vas a pedir una pena mucho más alta. Y bueno, y ahí se justifica. Bueno, bueno. Y resulta de que mi abogado dice, no, hay una excusa absolutoria o una circunstancia extraordinaria de atenuación. Por lo tanto, no le corresponden 8 años, le corresponden 3. Y como no tiene antecedente, es de ejecución condicional. Estoy hablando sí, al tuntum. ¿Por qué el Estado tiene el poder punitivo para ejercerlo? Porque si no, tendríamos esta circunstancia. Ella pediría, si pudiera, la pena de muerte. No me cabe duda. ¿Se entiende? Que contiene el poder punitivo del Estado. Es lo que hablamos cuando hablamos de la definición de derecho penal. ¿Se entiende? Es un sistema regulador de conductas que además le propone a los jueces
¿sí? Una orientación o orienta sus decisiones y limita el poder punitivo del Estado. Porque si el poder punitivo no fuera del Estado o el Estado como una cosa tan grande y que supera al individuo como ser humano en el ejercicio de sus facultades, tiene que tener regulado hasta dónde puede llegar. Porque ustedes o yo individualmente contra el Estado, perdemos siempre. Eso está clarísimo. ¿Sí? Pero el Estado se autolimita a través de las leyes para que no tenga desproporción en el ejercicio de sus competencias o de sus propias funciones. Y la función judicial es una función del Estado que está autolimitada por la ley. Lo que ocurre es que en esa limitación hay veces que le indica el camino de lo que tiene que hacer y a veces le orienta cuál es el camino de lo que tiene que hacer. Entonces, si nosotros tenemos el artículo 80 del Código Penal, como me planteaba la compañera recién, el Poder Legislativo ya le indicó al juez cuál es la sanción que tiene que aplicar al caso concreto. Prisión perpetua. Fin. Se acabó la discusión. Ahora, si se trata de un homicidio simple, le está indicando el camino que tiene que tomar, pero no le dice cuánto ni en qué medida. ¿Hay pautas de determinación? Sí. ¿Hay pautas de equidad? Claro que las hay. Entonces, para este caso, ¿a dónde vamos? El fiscal pidió 25 o 20 y la defensa pidió 8. Qué problema para el juez, ¿no? Y por eso es válido lo que yo le dije. Ella es la hermana de la persona fallecida. ¿Qué pretende ella? Si ella fuera la dueña del poder punitivo, la que le pueda dar. Y, o peor, le agreguemos sufrimiento, por ejemplo. Esto no es académicamente correcto, pero sí. Pero es que la venganza es propia de la reacción humana. ¿Sí? Ok. Pero yo lo siento por usted, lamento su pérdida, pero es el Estado el que va a decidir cuál es la pena para esta persona. ¿Sí? Yo a usted la escuché, yo sé que usted quiere una reacción punitiva exacerbada, pero bueno, los límites son estos. Sin duda, sin dudas. Bueno, de- nos limitemos al ejemplo. Hasta acá nomás, porque si no esta clase va a demorar hasta las 2 de la mañana. Bien. Pues entonces vuelvo a preguntar algo que les pregunté recién. ¿Cómo creen ustedes que esta escala penal funciona para la persona que está sentada en el banquillo del acusado a punto de recibir esa condena? Sabiendo que, por lo menos en el mejor de los casos, va a estar 8 años privado de la libertad. Dos mundiales, ¿no? La vida se puede seccionar en términos de mundiales, ¿o no? ¿Es válido o no? Sí. ¿Qué estaban haciendo ustedes en el mundial pasado? ¿Se acuerdan o no? Estamos saliendo de la pandemia. ¿Se acuerdan de eso? Bueno, y estábamos ahí atragantados porque no sabíamos cómo nos iba a ir. Nos iba a ir como si nosotros jugáramos, ¿no? Bien. ¿Cómo se ven en este mundial? ¿Les cambió la vida? Pasaron muchas cosas. Creo que es una franja de tiempo válida, ¿no? Yo tiendo a hacerlo así, es jocoso en el ámbito de mi oficina. Che, el fiscal está pretendiendo para esta persona estar afuera 4 mundiales, me parece que está pasado. Suelo decir esas cosas en el ámbito de mi trabajo. Por supuesto que a modo de relajar un poco la tensión que generan este tipo de discusiones, ¿no? Después, al momento de traducirlo a lo práctico, no se habla en términos mundialísticos. ¿Y cómo creen que afecta esa pena en su entorno cercano y en la sociedad en su conjunto? En 3 ámbitos de valoración. Entonces, a la persona en sí le está enseñando que a consecuencia de su conducta, mereció una sanción. Y a futuro, que si vuelve a cometer, no solo va a tener una misma o peor consecuencia, sino que además se le puede declarar reincidente, con lo cual no va a gozar de ciertos beneficios de la ley de ejecución de la pena privativa de la libertad, en términos técnicos. ¿Se entiende? A su entorno cercano, a motivarse en la vigencia de la norma y a la sociedad en su conjunto también. ¿Sí? Motivarse para ver, escúchenme, mira, ese alumno que se copió, no solo le quitaron la prueba, sino que le pusieron 15 amonestaciones.
¿sí? Y ahora se la va a ver con los padres en la casa. Volvemos al ejemplo del colegio. Claro. Entonces vos sabés que pueden pasar dos cosas. O te pones más pícaro para copiarte, ¿sí? Y buscas que no te descubran, ¿sí? O estudiar, o si no estudiaste, recibís con dignidad el 2 o el uno, no sé, o el aplazado. Puede ser, puede ser. ¿Se entiende la comparación? Bueno, es esto. ¿Se entendió? No gustó lo que dije, evidentemente. ¿Por qué? No, no, yo quiero saber para corregir. A ver, léelo en voz alta, por favor. El 52. Sí, sí, y ahí establece. Perfecto. Esa es una consecuencia de agravamiento punitivo cuando hay una situación de multireincidencia, para lo cual necesariamente tenés que leer el artículo 50, reformado en marzo del año pasado. ¿De qué año es ese código? El código que tenés en tu mano, ¿de qué año es? ¿De qué mes? Puede ser, posterior a marzo, seguramente. Sí, exactamente. A ver, léelo al artículo 50, actual. Acá la compañera va a leer el 50 con la modificación que te indicaba. Ok, correcto. ¿Alguien tiene un código anterior a esa reforma? A ver, lee el artículo 50 de tu código, por favor. Presten atención a lo que va a leer el compañero, para que vean la diferencia del cambio. El 50, sí. Fíjate en tu código si tiene un llamadito como nota al pie. ¿A qué? Seguí leyendo. Léelo al texto anterior. Ok, lo tiene como nota al pie. Perfecto. Léelo. Sí, correcto. Amnistiados. Sí. Bien. La diferencia entre estas... en- ok, claro, porque es anterior a la reforma de marzo del año pasado. Lo que ustedes tienen que tener en cuenta es lo siguiente en este artículo en particular. Se establece que para la declaración de reincidencia en la nueva, en el nuevo texto normativo, dos sentencias condenatorias firmes con penas privativas de la libertad. En la redacción anterior
se establecía que se podrá declarar reincidencia a aquella persona que haya cumplido total o parcialmente una pena privativa de la libertad por un delito anterior, siendo condenado en una segunda oportunidad por otro delito, que puede ser el mismo o puede ser distinto, pero tienen que estar ambos sancionados con pena privativa de la libertad. Y la discusión que existía con ese artículo es este punto: total, cumplimiento total o parcial de la pena. Resulta que el artículo 26 establece que hay penas de ejecución condicional cuando la pena no supere los 3 años de cumplimiento en concreto, ¿sí? Con lo cual, aquella persona que no ha cumplido un solo día de la condena privativa de la libertad no estaba expuesta a una declaración de reincidencia. Y eso dividía a la doctrina y sobre todo a los jueces, que decían, no, pero si te condenaron con anterioridad, ahora te vuelvo a condenar, te declaro reincidente. Sí, sí, pero yo no tuve ni un solo día cumpliendo prisión. ¿Tuvo en prisión preventiva? Sí, puede haber estado un año, 3 meses, lo que sea en prisión preventiva, pero la prisión preventiva no es pena. Si no, sería reconocer algo que desde el ámbito de la defensa penal se establece que la prisión preventiva es un anticipo de pena, ¿sí? Porque la regla es la libertad durante el proceso, salvo que se den circunstancias que habiliten la imposición de esta pena, no pena, sino de esta una medida cautelar privativa de la libertad, como es la prisión preventiva. Lo que hablábamos al principio de esta clase, claro, para mitigar esos peligros, procesar el peligro de fuga, sin duda. ¿Se entiende? Es esperable que una persona en esas circunstancias se vaya, ¿sí? O por lo menos hay una alta presunción de que se va a ir y se va a sustraer de la acción de la justicia y no va a volver nunca más. ¿Eh? Ponele, ¿sí? Bueno, pero para la inocencia, en definitiva, tiene que tener una sentencia de mérito absolutoria. Está bien, pero la prisión preventiva no es pena. ¿Se entiende? O sea, el proceso penal inicia con la promoción de acción penal por parte de un fiscal, acusando de un delito determinado a una persona, y termina con el dictado de la sentencia. Bueno, claro, claro. La realización del proceso, exactamente. La ley establece que tiene que tener ámbitos diferenciados, ¿sí? Por ejemplo, el servicio penitenciario tiene pabellones con graduación de esto que hablábamos recién, peligrosidad, ¿sí? Y hay un pabellón de causados y hay un pabellón de condenados, o por lo menos así lo establecía la ley en su momento. Hoy la realidad marca que con el proceso adversarial, la población carcelaria en general aumentó drásticamente. Personas en cumplimiento de cautelares privativas de la libertad, prisión preventiva. Y la gran mayoría saben dónde están alojados. ¿Y ese es lugar de alojamiento de personas sometidas a proceso? No, no. Y hay personas que permanecen meses en celdas de una comisaría. Y no son lugares habilitados para la permanencia, porque no tienen condiciones edilicias o de comodidad, hablando de comodidad, de necesidades básicas que quedan insatisfechas por las circunstancias del alojamiento. ¿Se entiende? Entonces la realidad muestra algo que en la letra de la ley no es así, ¿sí? Y esto llevó a un cambio en la modalidad de imposición de estas medidas cautelares privativas de la libertad en el proceso penal, al menos local, que es el que yo más conozco, habilitando alternativas. Por ejemplo, la prisión domiciliaria. Por ejemplo, si una persona tiene arraigo, que es lo que discutíamos con vos recién, y yo tengo presunción de que no se va a profugar, no se va a dar a la fuga y va a permanecer acá. ¿Cuáles son los indicadores que te arraigan a un lugar? Tu entorno familiar, hijos que dependan de vos, un trabajo estable, medios de vida legales, y que por circunstancias de la vida te encuentran sometido a proceso.
Yo como juez puedo pensar de que esta persona no se va a dar a la fuga porque tiene mucho más para perder yéndose que quedándose. ¿Se entiende? Entonces, eventualmente yo puedo ordenar la libertad bajo caución. Juratoria o caución real, eventualmente. Sí, muy bien lo que vos decís. Sí, si es caución real y al cumplimiento de la pena nunca se sustrajo de sus obligaciones, se le reintegra aquello que fue objeto de la caución, que puede ser un seguro de caución, un bien, mueble, inmueble, puede ser dinero en efectivo depositado en una cuenta judicial. Hay un montón de modalidades para caucionar. Eso lo establece en sus primeras páginas. Sí, generalmente el sistema penal está más orientado a punir a aquel que presenta mayores indicadores de vulnerabilidad. Sí, sí. Motivarse en la norma, la prevención general positiva, la prevención especial, todas estas cuestiones las va a ver más en detalle en la bibliografía, pero yo te lo quise poner en términos mucho más sencillos, dividiéndotelo en como si fueran tres anillos. ¿Te das cuenta? Eh, Unos más cercanos a la persona del condenado y los otros más lejos, tomando a la sociedad en su conjunto. ¿Se entiende? Claro. Lo que pasa es que la pena conminada en abstracto es preventiva de manera general para advertirte. Escuchen, chicos, como yo hice la primera clase, esta clase, esta materia se puede promocionar, pero tiene estas pautas para promocionar, ¿sí? Y son pautas rígidas, ¿se entiende? Y tiene que tener el 80% de asistencia. Y resulta que llegaron al 78% de asistencia. Y lo siento, 80. ¿Sí? Claro, hay que redondear y para arriba encima, ¿no? Claro, exactamente. Si tuviésemos la despensa es para abajo, ¿no? Claro, ¿se acuerdan cuando había la ley de los centavos? ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo. Este, del redondeo, ahí está, bien, gracias, tal cual. Y cuando le daban vuelto de caramelo, ¿cuántas veces ustedes quisieron ir a pagar con caramelo? Obvio, por supuesto. Bueno. Bueno, claro, indubio pro reo, claro, perfecto, muy buena la intervención. Bueno, yo voy a cerrar la grabación y después seguimos hablando un poquito más.